Prácticamente no existía en toda Asturias una tierra de labor sin cultivar, y aún así, las cosechas eran escasas para abastecer a la población. La agricultura europea no estaba pasando por un buen momento. Aparte del estancamiento de la producción, la importación de cereales más baratos desde América devaluaba las producciones del campo y empujaba a los campesinos europeos hacia la ganadería. En Asturias, la mejora de las comunicaciones y las reformas económicas de la última mitad del siglo XIX habían hecho bajar los precios del grano importado de Castilla. Los dueños de la tierra, ante la caída de los precios, pusieron su mirada en la ganadería como alternativa económica. Su política fue la introducción de especies vacunas suizas y holandesas de mayor producción cárnica y lechera, con el fin de abastecer un nuevo mercado en plena expansión: las ciudades. A instancias de los propietarios, el campesino comenzó a dedicarse intensivamente a la ganadería y, en consecuencia, el paisaje de Asturias fue cambiando. Las tierras dieron paso a los prados y las largas trashumancias en busca de pastos a la estabulación. A finales del siglo XIX, eran asturianas 20 de cada 100 vacas que había en España, y asturianos también 2 de cada 5 litros de leche. Las fábricas de manteca comenzaron a generalizarse rápidamente en Asturias hasta pasar de las 30 en la segunda mitad del siglo XIX. Corredores contratados por ellas recorrían las caserías comprando la manteca en bruto, que después las fábricas salaban y envasaban. Asturias consumía en la época 1 millón de kilos anuales de manteca y otros 500.000 se destinaban a la exportación. El ferrocarril había puesto a la región a solo 22 horas de Madrid, y las mejoras de los puertos marítimos permitían fletes más baratos. Los concejos más próximos a las grandes ciudades del centro se habían especializado en la producción de leche fresca. Carreño surtía de leche a Sisión, y entre Grau y Siero abastecían al de Ubieu. Pero los de las montañas del interior no podían competir con su leche por las malas comunicaciones. Algunos de estos concejos, como Casu o Cabrales, disponían de una importante cabaña ganadera, pero carecían de las técnicas necesarias para poder exportar sus producciones. A finales del siglo XIX se instalaron en ellos las primeras fábricas de manteca que traían la técnica necesaria para conseguirlo. La economía del mundo tradicional estaba cambiando. Se comenzaba a producir para el mercado, en lo que serían los inicios de la economía capitalista. Pero el mercado de la manteca no era estable. La creciente competencia entre las fábricas hacía bajar periódicamente los precios, y los ganaderos comenzaron a destinar la leche hacia la producción de otro derivado: el queso. En aquella época estaban muy en boga en toda España los denominados émulos, imitaciones de quesos holandeses y franceses como el Roquefort, muy al gusto de la moda europea. En Asturias se habían instalado algunas fábricas de estos quesos con bastante éxito, influenciando mucho a los quesos del país, sobre todo a los más renombrados como el Cabrales o el Casín. En Cabrales se elaboraba un queso ahumado similar al actual gamoneu, que algunos pueblos comenzaron a rentabilizar, produciendo en más cantidad y asemejándolo a los quesos industriales del mercado. Los pastores sustituyeron las antiguas cabañas de los puertos por cuevas con más capacidad para madurar el queso. Las cuevas aportaban al queso mayor concentración de penicillium, el hongo responsable del color azul. También se dejó de ahumar porque el humo daba al queso un aspecto exterior poco agradable para el gusto de la época. Las cuevas eran propiedad de algunos vecinos que, según la demanda, alquilaban tramos a otros queseros. A cambio, el propietario recibía una renta anual que podía ser un queso, dinero o más tardíamente la apreciada ayuda en el tiempo de la hierba. Al compartir las cuevas surgió la necesidad de diferenciar las piezas de queso, haciéndose precisa una marca que los distinguiera. Las cuevas, pues no sé qué año empezarían, pero después luego empezaron ya con donde descubrían una torca, un algo, y luego le abrían los agujeros por el lado
y tapaban si lo tenían por arriba, y luego veían que había un sitio muy bueno y como mucho y muy frías, y se llevaba allí el queso y vimos que daba muy buen resultado, y que allí de entonces las moscas no entraban por el frío y no te hacían gusanos al queso, porque los gusanos se comen el queso. Es de particulares, pero siempre los particulares, que eran familiares míos, nos dejaban llevar el queso allí hasta que se llenaba. Siempre había que dar alguna cosa. Dinero, algo de dinero, más que no fuera mucho, que mucho no... O ir a ayudar un par de días a la hierba al que tenía la cueva. No, y me parece que ya un poco, que no creas que se usan mucho la letra. Aquí además me parece que se usa es aquí en Tielve. Los otros pueblos la hacen sin letra, no se ocupa. Y aquí, qué sé yo, una costumbre que cogimos. Además no es que sea muy necesaria, ahora no. Pues antes decíamos eso, que si pues un queso se caía, se sabía de quién era. En los años finales del siglo XIX aparecen en las parroquias de Tielve y Sotres las primeras letras de madera calada para identificar los quesos. Las letras correspondían a las iniciales del artesano y se grababan incrustándolas durante el moldeado. Casu era otro concejo ganadero del suroriente de Asturias que también producía queso, al menos desde épocas medievales. El queso constituía una parte importante de la alimentación diaria en el concejo. Así como había días, por ejemplo, para los fayuelos, que aquí decíamos, que solía ser el llantrocho y así, había para el arroz dulce también algún día nombrado, para el queso no creo que había ningún día nombrado. Era a todos los días del año habiéndolo. Siempre se comía queso a cualquier hora, sin que hubiera ningún día más predilecto que otro. No había día para el queso, era de comer a diario habiéndolo. Si había 2 o 3 postres, yo creo que el queso era lo último. Pues para ir a segar, el desayuno, y eso lo recuerdo muy bien, era una copa o dos ya era mucha suerte, de orujo, que sabía muy bien aquel orujo, yo no sé qué, y muy pegañoso, que el que lo probaba repetía siempre. Y un poco de queso y pan, y era con lo que los segadores segaban hasta las 9 de la mañana, pero desde al amanecer del día. Amanecían casi en el prado algunos, con eso, y hasta las 9 que les llevaban el almuerzo no comían más. Una copina o 2 y un poco de queso y pan. Era el desayuno corriente de todos los segadores. No conocí ninguno que almorzase un plato de sopa ni nada más que queso, aguardiente y pan. Por el desayuno. Después sí, el almuerzo ya era un poco más fuerte, hacia las 9 de la mañana. Después la comida al mediodía, más o menos, por la tarde se merendaba, porque segaban hasta por la noche, hasta que casi salía la luna. Durante el siglo XIX, este queso había alcanzado un cierto prestigio en Asturias. Pero su producción más importante en la época eran las mantecas y cuajadas. Las cuajadas se obtenían al modo tradicional, coagulando la leche con un líquido llamado cuayu, extraído del estómago del cerdo, y secando luego la masa en trozos de tela. Hay que ponerlo al temple de la sangre, que esté tibia, la leche. Después echamos el cuajo haces en casa también, siempre lo hacíamos, ahora no, ahora ya se compra hecho, pero siempre lo hacíamos. Cuando se maten los cerdos, con una pelleja que se quita al estómago del cerdo, lávase bien lavada, echas en una pota, allí echamos suero y sal, con aquel líquido cuaja la leche en 5 minutos. Queda la leche cuajado. Hay que dejarlo un buen rato y esa leche va soltando suero, lo que llamamos el suero. Va quedando la cuajada solamente. Cuando esa cuajada ya esté bastante escurrida, echas en un escurridor, como un colador. Allí sigue soltando el suero y cuando está bien sequina, amasámoslo con un poco de sal.
El mercado de los derivados de la leche estaba en manos de intermediarios, conocidos en casu como queseros o cuayaeros. Los queseros vendían las mantecas a las fábricas o iban con ellas y las cuajadas a los mercados de las villas de los alrededores. Pero las cuajadas eran más difíciles de vender por el poco tiempo que se conservaban